Cada persona tiene alguna serie, película, videojuego o personaje que marcó una etapa en su vida. Algunos fueron pasajeros, producto de una moda, otros lo acompañaron hasta cierto punto, otros vuelven por nostalgia, y hay algunos que, por la razón que sea, permanecen hasta el día de hoy. En esta ocasión quiero hablar de un personaje que hizo su primera aparición en 1996, en uno de los títulos de la saga Zero, o Alpha en Occidente, de la franquicia de pelea más importante desarrollada por Capcom, Street Fighter. Una estudiante que quedó fascinada con el estilo de lucha del protagonista, empezó a imitarlo y luego lo buscó para que la entrenara. Un personaje que en un principio me atrajo por sus movimientos y luego por su diseño, pero que mientras más la conocía, mayor admiración me generaba. Fue quien me hizo seguir jugando títulos de pelea durante años hasta conocer otras franquicias, y que hasta el día de hoy sigo coleccionando todo lo que salga de ella. Y de paso, celebrando su cumpleaños cada 15 de marzo. Soy Sora Kazugano y esta es mi historia y el impacto que generó en mí Sakura Kazugano. En los años 90 y principios de los 2000 era muy común ver locales de arcade donde, comprando fichas o con una moneda, ibas directamente a jugar. Después de clases, con el vuelto del pan o en las tardes de vacaciones de verano, siempre era un buen momento para pasar. En los tiempos que no jugaba Donkey Kong o Zelda, me encantaba ir a esos lugares, sobre todo en mis vacaciones en Viña del Mar. Había juegos que no existían en la Super Nintendo y eso lo hacía aún más especiales. Disfrutaba los juegos de carrera, de disparos y los beat'em ups, como los Simpsons y las Tortugas Ninjas. Pero a lo que más tiempo le dediqué fue a los de pelea, especialmente los crossovers entre Marvel y Capcom. Ver ese espectáculo en pantalla me volvía loco. La jugabilidad exagerada de los personajes de Street Fighter, mezclado con lo de Marvel, me parecía impresionante. Pasaba jugando X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter y especialmente Marvel vs Capcom. Siempre elegía a Spider-Man y a Ryu, pero nunca llegaba al final porque siempre aparecía alguien mayor que me vencía sin problemas. Yo con 6 o 7 años enfrentándome a uno de 15. Con el tiempo empecé a notar que esos locales estaban disminuyendo, y también mi interés en ellos por una sola razón: obtuve mi primer PC. Después de experimentar todo lo que ofrecía el PC, empecé a buscar juegos en las ferias con mi hermano. Encontramos que vendían juegos de PlayStation 1 junto con el emulador, Emu Raiden. Ahí mi hermano recordó que existían versiones de PlayStation 1 de los títulos de Marvel y Capcom. Con el tiempo, él consiguió los dos primeros y yo el tercero. Y desde ese entonces, comenzó la etapa en la que más jugué títulos de pelea. En 2001, después de jugar bastante Marvel vs Capcom, algo de X-Men vs Street Fighter y conocer por primera vez Guilty Gear, mi hermano consiguió el título que le faltaba, Marvel vs Street Fighter. Empecé a jugar de inmediato para seguir usando a mi dúo, intentando llegar al final y practicando. En una oportunidad, mientras probaba los combos de otros personajes como Chun-Li y Ken, seleccioné por error a Sakura. Como estaba en ese modo de experimentar, la dejé y elegí a Spider-Man como compañero. Empecé a probar sus movimientos y algo cambió. Sus combinaciones me resultaban más naturales. Sentía que fluía mejor que con Ryu o Ken. Comencé a usarla más seguido y el juego se me hacía más fácil. En ese momento llegó mi hermano y al verme usarla, empezó a molestarme diciendo que me gustaba. Desde ese día comenzó a despertar en mí un interés que antes no había notado. Mientras pasaba el tiempo usándola, sentía que había algo más. Su voz, su personalidad, su diseño, su corte de cabello. Me estaba empezando de verdad a gustar Sakura como personaje, siendo un niño de 8 años. Cuando tuvimos Capcom vs NK y supe que también estaba en ese juego, la seleccionaba sin pensarlo. Intentaba terminar cada pelea con ella. Si no lo lograba y ganaba con Ryu, me molestaba. Ahí empezó algo distinto. Empecé a interesarme en qué otros juegos aparecía Sakura. Descubrí que estaba en Street Fighter 0, 2 y 3. Y me decepcionó un poco no verla en la primera entrega, sin saber todavía que su debut había sido justamente la segunda. Encontré su jugabilidad muy pesada porque estaba muy acostumbrado a la agilidad de Marvel vs Street Fighter.
Pero aún así, los juegos me parecieron maravillosos. ¿Y qué decir de la historia que me contaban de Sakura? Disfruté mucho verla y jugar con ella en Pocket Fighter. Y aún no entiendo por qué Capcom no hace algo así hoy en día. Luego supe que aparecía como personaje invitada en Rival Schools. Ya conocí ese juego por un amigo hace un tiempo. Volver a jugarlo y ahora elegirla fue un deleite de principio a fin. Cuando me enteré de que existían las secuelas de Marvel vs. Capcom y Capcom vs. NK y que Sakura estaba ahí, busqué por todos lados hasta descubrir que estaban en PlayStation 2. Ahí supe que tendría una larga espera. En 2005, después de mucha conversación, negociaciones con mi mamá y buenas notas en el colegio, me regalaron la PlayStation 2. Por fin una consola vigente en el mercado, considerando que mi última había sido la Super Nintendo. Ahí pude jugar muchos juegos, sobre todo Tekken 5, pero lo que realmente quería eran las secuelas mencionadas anteriormente. El que más jugué al principio fue Marvel vs. Capcom 2, ya que estaba familiarizado con los anteriores. Ahora se podían seleccionar 3 personajes y mi trío inicial fueron Spider-Man, Ryu y Sakura. Con el tiempo fui variando mientras desbloqueaba personajes, aunque siempre manteniendo a Sakura. Le dediqué horas, más aún con el eterno sistema de puntos para desbloquear todo. Cuando aprendí cómo transformarle en Dark Sakura, me sentía realmente poderoso, sobre todo junto a Ryu. Me gustó el ending con todos los personajes en el barco, especialmente ver a Spider-Man y a Sakura juntos. Después me enfoqué más en Capcom vs. NK 2. El sistema de rango de poder ahora se podían distribuir entre los personajes, a mayor rango más poder. Siempre dejaba a Sakura en rango 2, el máximo si usaba 3 personajes. Siempre me molestó que en el primer juego su rango fuera el más bajo y no se pudiera cambiar. Un día entendí que la casilla N permitía elegir 2 personajes y subir a uno a rango 3. Pensé que ese era el límite, hasta que probé usar solo a Sakura y descubrí que podía llegar a rango 4. Desde ese entonces jugué solo con ella. Continuando con mi investigación sobre en qué otros juegos aparecía, encontré uno que solo salió en Japón, Namco Cross Capcom. Lo conseguí y jugué esperando su aparición. Me hizo mucha ilusión verla en un juego que no era de pelea, con más líneas de voz y participación en la historia. Eso sí, nunca supe cómo termina el juego porque me quedé atascado y el idioma no me ayudaba. De ahí jugué otros títulos como la colección de Street Fighter y Capcom Fighting Evolution, que aunque tenía a Sakura, no me terminó de convencer. Supe que existía una película de Street Fighter Alpha donde ella aparecía. Aunque la historia fuera sencilla, la disfruté de principio a fin. Y cada escena donde aparecía Sakura la celebraba. Con esa película terminé de enamorarme de su personalidad. Hubo días en que veía solo sus escenas. También me pasó con el OVA de Street Fighter Alpha Generation. El estilo era extraño, pero me gustó cómo reflejaron la determinación de Sakura. Ya el personaje era parte de mí. Me gustaba tanto que en el periodo de los foros de anime y videojuegos, tomé su apellido como parte de mi nickname. Al poco tiempo agregué Sora al nombre por la llegada de Kingdom Hearts 2. Pero esa es otra historia. 2008 y el género de pelea volvió a llamar la atención con el anuncio de Street Fighter 4. Sentí que el género estaba de caída en el último tiempo y con ese anuncio volvió mi ganas de jugar. Pero cuando vi el tráiler confirmando que Sakura estaría en el juego, supe que tenía que tenerlo sí o sí. Y también una Xbox 360. El día de lanzamiento compré la edición coleccionista sin tener la consola. Era la segunda vez que me pasaba algo así. La primera había sido con Smash Bros. Brawl. Durante la espera, estaba contentísimo jugando Street Fighter Alpha 3 Max. Después de todo lo que costó conseguir una PSP, poder usar a Sakura en una portátil por primera vez era simplemente maravilloso. 2011 llegó y por fin tenía la Xbox 360. Con Marvel vs. Capcom 3 recién lanzado, lo primero que hice fue ver la película incluida en la edición coleccionista de Street Fighter 4. Otra vez estaba ahí, feliz, disfrutando cada escena donde aparecía Sakura. Jugar Street Fighter 4 fue volver a la época dorada del género, y lo disfruté aún más cuando desbloqueé a Sakura, conociendo su historia en el modo arcade y escuchando su nueva voz. En 2012
jugando Street Fighter 4 en la 3DS y con una PlayStation 3 recién adquirida, saber que Sakura estaba en Street Fighter Cross Tekken me hacía mucha ilusión. Sakura y Asuka como dúo era perfecto para mí, hasta que supe que era DLC de pago y que además ya estaba dentro del disco. Fue una época oscura para quienes seguíamos los juegos de Capcom. Finalmente lo conseguí con todos sus DLCs, incluidos en la colección del 25 aniversario de Street Fighter. Me entretuve bastante, me gustó su dinámica con Blanca buscando a Dan, aunque sentía que algo faltaba al juego. Usar personajes de Street Fighter y Tekken se sentía distinto y algo desbalanceado. Regresar a los alfas de PlayStation 1 incluidos en la colección fue revivir viejos tiempos, aunque no recordaba la cantidad de pantallas de carga que tenían. Después seguí disfrutando las novedades de Street Fighter 4, como Arcade Edition y Ultra, seleccionando siempre a Sakura. También volví a Marvel vs. Capcom 2, en su versión de PlayStation 3, con ella fija en el equipo, hasta que llegó el anuncio de Street Fighter 5, exclusivo para PlayStation 4. Ya estaba en la espera de que mi personaje favorito estuviera en el juego. En 2016, tras el desastroso lanzamiento de Street Fighter 5, enfocado en lo competitivo y nada casual, decidí no comprarlo. Además, Capcom había declarado que no lanzarían personajes con estilos similares, lo que me decepcionó bastante. Con eso en mente sentí que Sakura no estaría en el juego. Pasaron 2 años hasta que por fin llegó el modo arcade, relanzándolo como Arcade Edition. Cuando vi ese tráiler donde aparece Blanca junto a Sakura con un nuevo look, que muchos pensamos que era un idol, supe que la compraría el día 1, y poder usarla desde el inicio lo hacía aún mejor. Me parecieron maravillosos todos los cambios que le hicieron, sus movimientos, su atuendo más universitario, su historia. Ya no era la adolescente que todos conocíamos. Ya en 2023, en la espera de Street Fighter 6, se lanza Street Fighter Duel para móviles, un free to play donde si quieres avanzar más fácil tienes que invertir dinero real. Es un gacha con muchas variantes de personajes. Yo solo entro para coleccionar todas las versiones de Sakura y mejorarlas al máximo. He conseguido la clásica, la de kimono, la pirómana y mi favorita, la versión urbana. Lamentablemente había que comprarla sí o sí, con una gran oferta, claro. Desde que la vi, supe que serían de mis favoritas. Me encantaría ver ese atuendo algún día en un juego principal. Y actualmente, en 2026, con PlayStation 5, sigo esperando a Sakura en Street Fighter 6. Tengo sospechas de que podría aparecer, luego de ver un video en el Instagram oficial, mostrando moldes para hacer el cosplay clásico. Ahí se vio un concept art que se parecía mucho al estilo de Street Fighter 6. Espero que pronto lo anuncien, para al fin tener el juego y descubrir todas sus novedades. Pero no todo es Street Fighter. La influencia de Sakura también me llevó a conocer otros juegos que no tienen nada que ver con la saga de peleas de Capcom. Por ejemplo, Monster Hunter World, al que llegué gracias a su colaboración con Street Fighter V por el lanzamiento del Arcade Edition. La saga de Resident Evil, comenzando por la quinta entrega, ya que conocía a Jill por Marvel vs. Capcom 2 y me gustó mucho en su versión en el 3. Overwatch por el tráiler de presentación de Tracer. Y Tekken solo por ver en la portada de Tekken 5 a Asuka Kazama, porque me pareció similar a Sakura. También está Fortnite y su curiosa tercera colaboración con Street Fighter. Desde entonces no he parado de jugar con esta skin. Me gustaría hablar de algunos de estos títulos en futuros videos, quizás en una sección llamada Por Sakura conocí X juego, no lo sé. Aparte de conocer otros juegos, Sakura también definió cierto estilo de personajes que me gustan. Como mencioné en el video sobre mi experiencia con Kingdom Hearts 2, si no lo han visto, aquí lo dejo, Yuffie es una de ellas. Me recuerda mucho a Sakura por su personalidad y algo en su diseño, pero sobre todo por su corte de cabello. Amo el corte de cabello de Sakura, por lo que he seguido ese patrón con otros personajes. Como ya mencioné, Yuffie, Aqua, Jill Valentine de Resident Evil 1 Remake, Ashley en Resident Evil 4 Remake, Lily de Stellar Blade y la más parecida de todas, Asuka Kazama de Tekken. Hay excepciones, claro, pero siempre hay algo que me hace recordar a Sakura, como Diva de Overwatch y a la princesa Daisy de Super Mario. Si en algún juego aparece un personaje con un look similar a Sakura o con el cabello corto, lo más seguro es que lo jugaré.
Con mi fanatismo por Kasuga no Sakura, además de jugar la mayoría de los títulos donde ella aparece, durante todo este tiempo he estado coleccionando varias cosas de ella: cómics, mangas, libros, revistas, carpetas, pósters, toallas, poleras, llaveros, soundtracks donde se escucha su melodía, CD dramas completamente en japonés, que además me sirven para practicar el idioma, y lo más obvio, figuras. Hay una en particular que cuando la vi fue amor a primera vista. Cada vez que la miro me siento orgulloso de tenerla. No la vendería bajo ningún caso. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Japón, me propuse conseguir todos los juegos donde Sakura tuviera una aparición jugable. Busqué en todos lados intentando encontrarlos en buen estado, sin importar tanto el precio. Por suerte no eran tan caros. Ver por primera vez cómo eran por dentro cada uno de esos juegos fue un agrado. Por ejemplo, con solo ver el disco de Street Fighter 02, donde Sakura está impresa, no pude ocultar mi alegría. Aparte de eso, me llevaba a cualquier cosa donde ella apareciera, y ni se imaginan la felicidad que sentí cuando por fin me salió este llavero de Sakura, después de tener todas estas blancas. Actualmente sigo buscando objetos relacionados con Sakura. Si son raros, mejor. Ojalá algún día tener una colección gigante de mi personaje de toda la vida. Mientras tanto, inicio todos los días Street Fighter Duel para sacar todo lo gratis y así ahorrar para una futura versión de Sakura que saquen en el juego. Sakura no fue un gusto pasajero ni algo que me marcó solo una etapa concreta de mi vida. Trascendió mucho más que eso. En su momento la encontré original. Me gustó su forma ágil de pelear, su diseño y sus colores. Con el tiempo me gustó aún más su personalidad, a medida que conocía su historia y su interacción con otros personajes. Con ella definió mi gusto por cierto estilo de personajes femeninos, ya sea por su personalidad o por su diseño, sobre todo por su corte de cabello. Sakura hizo que jugara más títulos de Street Fighter y otros juegos de pelea donde formaba parte del roster. Incluso me llevó a comprar juegos sin tener la consola, o a interesarme años después por títulos que en su lanzamiento no me llamaban la atención. También me acercó a juegos que no tenían nada que ver con la franquicia de Capcom, ya fuera directa o indirectamente. Cada artwork, cada figura, cada libro, cada colaboración, todo lo que salga de ella lo celebro y lo valoro muchísimo. Incluso detalles pequeños como su cameo al romper la pared en el escenario del baño en Marvel vs. Capcom. Si llegara a aparecer en Street Fighter 6, no tengan dudas de que seré uno de los primeros en desbloquear todo lo relacionado con Sakura en el menor tiempo posible. Podría dejar el video hasta aquí, pero hay algo más que noté mientras recordaba todo lo que conté. Sakura no fue un personaje que cambiara mi personalidad, claro que no. Más bien, siento que me acompañó todo este tiempo, desde que tenía 8 años. Mientras relataba estos momentos, recordaba cosas que me pasaron en mi vida y, curiosamente, eran similares a lo que ella vivía en su historia. Admirar a alguien, intentar mejorar y esforzarse constantemente. Y cuando empecé a cambiar mi perspectiva con una mirada más adulta, Sakura también lo estaba haciendo en la quinta entrega. Claro, sigue siendo ella misma, pero ya no enfrenta los mismos problemas que cuando era adolescente. Ahí entendí algo. Sakura no se quedó en mi infancia, sino creció conmigo. Y puede que esa sea una de las razones por la que sigue tan presente en mi vida. ¿Qué habría pasado si se hubiera quedado para siempre con el diseño de una chica escolar? Probablemente habría quedado como un personaje más que me gustó y este video sería muy distinto. Con todo esto, creció aún más mi curiosidad por cómo será en Street Fighter 6, si es que aparece. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿hay algún personaje que te haya marcado de una forma parecida a lo que me pasó con Sakura? Y si no, ¿cuál es tu favorito? ¿Qué fue lo que te hizo conectar con él? ¿Su diseño? ¿Su personalidad? ¿Su evolución? ¿Su historia? ¿Te identificas de alguna manera con ese personaje? Déjeme en los comentarios que lo estaré leyendo. Muchas gracias por escuchar mi fanatismo por un personaje ficticio y nos estaremos viendo en un próximo video.